La iglesia del primer siglo, esa iglesia, hermanos, que empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia primitiva ya había sido nombrada por Jesús, pero Él les dijo una gran encomienda. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, no vayan ustedes por su fuerza física. Aquí no es que yo me pongo porque me da la gana, no. En el Señor nunca trabaja la obra de Dios así. Por eso la encomienda fue y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Primero, porque se iban a enfrentar a obstáculos, a objeciones, a las fuerzas infernales de Satanás. La gente piensa que el ministerio es solamente un púlpito, es solamente cantar en un altar. No, el ministerio es una guerra contra las tinieblas. Es una guerra contra el reino de las tinieblas. Por ende es que la iglesia primitiva, hermanos, tenía enseñanzas claras de parte de Dios para ellos poder triunfar en el ministerio. La primera encomienda es que le dijo: hasta que se derrame sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, no se derrama solo para que uno brinque, cierto que es una parte del gozo. No se derrama solo para que uno hable lenguas. El Espíritu Santo no se derrama para que yo todo el tiempo solo ande gozoso, es parte de ello. Pero, hermanos, el Espíritu Santo se prometió a la iglesia para poder predicar el evangelio con poder y con autoridad. Para poder anunciar el evangelio, todo cristiano en el mundo, más que institutos bíblicos, más que universidades teológicas, necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hizo que la iglesia primitiva cambiara al mundo de su tiempo? Hermanos, no era porque cantaban bonito, no era porque gritaban, no era porque los apóstoles habían andado con Jesús solamente, no. Era porque habían sido capacitados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no es solo grito, no es solo brinco. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que una vez que se te mete por dentro, tu vida, hermanos, cambia para siempre. Si todavía tienes malicias medias raras, cuando llegue el Espíritu Santo se va el desorden y se va todas las impurezas perversas que tenemos. Alaba lo que Él vive. Por eso es que la Biblia dice que hubo una gran persecución contra la iglesia. Una vez, hermanos, que los discípulos se habían propuesto para poder predicar el evangelio a sus contemporáneos. Porque el primer objetivo de ellos que les dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Facebook, las redes sociales, cuando venga Instagram, ustedes van a ser capaces de predicar el evangelio. No, dijo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es no es una fuerza activa, no es un movimiento, no. El Espíritu Santo es una persona que se te mete por dentro, que te bautiza, que te capacita con poder. A los aguados los vuelve duros, a los cobardes los vuelve valientes, a los que tienen lenguas largas se las corta.
El Espíritu Santo de Dios no es una fuente solamente humana. No, hermanos, es la presencia de Dios en la vida del cristiano. La necesitan los viejos bigotudos, la necesitan las mujeres, las ancianas, la necesitan los jóvenes, la necesitan todos, lo necesitamos. Levanta las manos al cielo. Por eso es que la iglesia primitiva cambió las perspectivas de su época. El mundo fue puesto al revés. Un mundo religioso, invadido por la religión, hermanos, por el fariseísmo, gobernada por todas las religiones paganas. Cuando vino el Espíritu Santo, la gente cambiaba de vida, la gente era transformada, la gente vivía diferente. Los pecadores abandonaban el pecado, los pecadores salían, hermanos, de los pecados sexuales, aleluya. Pero cuando el Espíritu de Dios llega, la vida de un individuo cambia, es transformado, es nueva criatura, es una persona diferente. Alaba lo que Él vive. Yo me recuerdo cuando yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, me volví loco. Yo pensé que lo que me pasaba a mí, decía yo, esto no le pasa a la gente. Me iba a las calles a predicar, salía a los patios a predicar, me iba a las esquinas a predicar. Hermanos, andaba predicando en los buses, me ganaba gente en los parques, me ganaba gente en los lugares públicos, siempre con el poder del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no se mete por dentro para que tú sigas siendo el mismo charlatán, no, para que seas un evangelizador, uno que predique la palabra de Dios. Levanta las manos al cielo. El Espíritu Santo, dije yo el viernes, es más que instituto bíblico, es más que soberbia. El Espíritu de Dios es más que orgullo humano. El Espíritu de Dios es el Dios todopoderoso en la vida del creyente. ¿Cuánto levanta las manos y alaban a Dios? Alaba lo que Él vive. Pero esto no lo vende Walmart, tampoco Shoprite ni Macy's. Esto no lo encuentra en ninguna tienda elocuente ni en un fancy restaurant. No, el Espíritu Santo está en la consagración. La iglesia les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. Y dice Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Un verdadero testigo se define de dos maneras. Número uno que ha visto algo, y el que ha tenido la experiencia. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos tenido la experiencia con Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Esto es lo que nos hace diferente en esta sociedad podrida, llena de pecado. El adúltero no puede adulterar, no puede dejar de pecar. El borracho no puede dejar el vicio. El drogadicto tiene que meterse todo tipo de sustancia para vivir. El cristiano lo que necesita es el Espíritu de Dios para vivir. El Espíritu de Dios que se te mete por dentro. Eso es lo que el cristiano necesita. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo que la iglesia primitiva fuera tan, pero tan poderosa? Era que el Espíritu Santo la poseía. Pero es que te mira los cristianos que se convierten ahora como el cangrejo. Un paso para adelante y uno para atrás. A los días la señora anda en todas las iglesias de la ciudad, porque no conoce a Dios. La señora tarailada conoce hermanos de religiosidad, pero no conoce al Espíritu Santo, no conoce la presencia de Dios en su vida. El que conoce la presencia de Dios, los discípulos salían esparcidos a predicar. Entonces, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, empezó la evangelización en las ciudades primero de Jerusalén. Pero se habían quedado cómodos. Entonces Dios dice: los fulanos estos se les ha dado poder. Y está bien, porque dice que comían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, y todos los días celebraban la Santa Cena.
Y está bien porque, hermanos, eso era parte del cristianismo. Pero entonces dijo Dios, pero estos se van a quedar allí. Voy a permitir que se levante la persecución para que estos cristianos se den cuenta que ellos no son solamente para una ciudad. Ellos se van a dar cuenta que tienen que, aleluya, que empezar la evangelización mundial que yo les he dado. Entonces estaban tan cómodos que cuando viene la persecución empiezan a pararse las antenas a los cristianos, y la persecución que cayó sobre ellos los hizo huir. Pero en esa huida, como llevaban poder, iban, hermanos, llevando la semilla del evangelio. A donde quiera que entraban, el poder de Dios caía, el poder de Dios transformaba y cambiaba a las personas, porque cuando la presencia de Dios anda contigo, se nota. Y por eso es que los amenazaban, y por eso es que los amenazaban a muerte, los amenazaban a ser encarcelados. El diablo les ofrecía cárceles, los intimidaban. Llegaban las autoridades de Jerusalén y los líderes religiosos y le decían: les prohibimos que hablen en este nombre. Mas ellos decían: juzguen si es justo o es sensato obedecer a ustedes antes que a Dios. Dijeron ellos: ustedes no nos importan, nos importa obedecer a Dios primero. Hermanos, los intimidaban. A cada ratito los llevaban ante los tribunales y les ponían días de prisión y amenaza. Mas ellos salían gozosos después de ser azotados. Los azotaban, pero los azotes le quedaban en lo físico, porque la fuente de poder la llevaban adentro. Hoy en día usted a los cristianos de este tiempo les hace, hermanos amados, una amonestación. Pues usted le llama la atención a un hermano: no, hombre, se le fue el gozo. No, hombre, es que esta gente lo golpeaban, esta gente los azotaban, esta gente los ridiculizaban, esta gente los ofendían. Pero cuando salían de la prisión empezaban a predicar en todos los lugares y decían ellos: aleluya, gozoso por padecer por el nombre de Cristo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cuando el cristiano padece por el nombre de Jesús, no se siente avergonzado, se siente más que bendecido. Alaba lo que Él vive. Cristo está aquí en este momento. Imagínense que Dios tuvo que usar que ellos fueran esparcidos. Porque en la parte que hemos leído, los religiosos ya le habían dado muerte a uno de los discípulos de Cristo, o sea, a uno de los predicadores, pues. No era de los 12, pero era discípulo de Jesús. El primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. El diablo le había dado muerte físicamente. Y cuando estaba muriendo en medio de los religiosos, dijo: veo a Cristo, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. O sea que morir bajo las fieras manos de gente que te está apedreando, ¿qué importa morir de esa condición si está mirando la gloria de Dios? No sentía las piedras que le caían en su cráneo, que le caían en su cara. Él decía: veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Estoy mirando la gloria de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que dicen que un cristiano lleno del Espíritu Santo, no hay adversidad que no pase, no hay ataque físico que lo detenga. Levanta las manos al cielo el que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados, enamorados por Cristo, cada día que se levanta saca un gloria a Dios, porque siente el fuego y la presencia de Dios en su vida. Yo no comparto con esos cristianos que se levantan en la mañana todos con la boca torcida, como que tragaron limón agrio anoche. Así se despiertan los cristianos de este tiempo. Y a mí no me venga a danzar aquí si usted es una vieja agria de esas que anda haciendo esas locuras. El cristiano cuando se levanta con gozo, se levanta con alegría,
porque tiene el poder del Espíritu Santo, y esto no le gusta al diablo. Pero cuando tiene el Espíritu Santo, hermanos, anda el gozo de Dios a cada momento. Un hermano me dice: mi esposa en todo el camino ni me habló, empleitada, enojada anda conmigo, pero aquí me dijo, mire cómo se goza en Dios. Me dijo: estoy perturbado. ¿Te perturbas porque te querés? Date cuenta que lo que está brincando es en la carne, pues. Porque el que tiene el Espíritu de Dios se goza. El que tiene el Espíritu de Dios no está hablando cualquier locura. El Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Por eso es que a estos los golpeaban, los amenazaban, los metían presos, los calumniaban, y ellos seguían gozosos en Dios. Alaba lo que Él vive. ¿Están aquí los hermanos? Y entonces el diablo dice: ya matamos a uno de los cautivos, porque Esteban era un diácono, pero en el Señor empezó a avanzar en la vida espiritual. No se quedó siendo diácono. No, también predicaba la palabra. Acuérdense que el primer oficio que se les dio a los diáconos fue para que atendieran las mesas de las viudas griegas y que le dieran abastecimiento y comida a la griega, a la viuda griega. Pero entonces Esteban no se quedó allí. Esteban, Dios lo usaba con poder y con autoridad. Y no se quedó allí, hermano. Ese fue su inicio en el ministerio, y empezó también a proclamar el poder del evangelio. Hoy la gente piensa que predicar el evangelio es estar detrás de un púlpito. Y si el pastor no le da púlpito, se lo lleva el diablo. Porque ellos piensan, hermanos, que un púlpito hace un ministro. No, hombre, usted está loco. Váyase a bañar y en agua sucia. El altar no hace ministro. Los ministros se hacen en el anonimato, de rodillas. Estos son los que son una amenaza para el diablo. El pastor de la iglesia, cuando yo me congregaba en mis primeros inicios en El Salvador, me decía: ¿y cómo trajo esta gente? Me dijo: hermano Iván, los trajo Jesucristo, pastor. Yo solo fui a predicarles. Pero qué raro, me dijo, ¿por cómo usted va y trae a la gente? Porque Dios está conmigo. Porque yo no he venido para hacer un acababanca. Le dije: yo vine para ganarle las almas al diablo, quitárselas de sus brazos. El pastor me dice: entonces abramos un grupo. Abrámoslo. Y ese grupo lo llenó Dios a los días. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros aquí en este trabajo no es nuevo para mí. Yo amo el ministerio, amo las almas desde que me convertí a Jesucristo. Alaba lo que Él vive. Imagínense que a la medianoche había alguien muriéndose porque tenía un demonio. Al pastor no lo iban a llamar, a mí me iban a llamar, pues. Pero nunca le quité al pastor su autoridad. Siempre decía: mi pastor es fulano de tal, y lo respeto, y hasta el día de hoy es como mi papá, es como mi padre. Así lo respeto yo a ese señor, aunque digan lo que digan de él. Lo quiero y lo amo ese anciano, porque mis primeros inicios fueron con él. Lo respeto. Hay diablos que el pastor se los ganó, los instruyó, los enseñó, y mañana lo andan ofendiendo. Esos no son hijos de Dios. Pero tengo buenas noticias. Están aquí los hermanos. Miren unos ejemplos bíblicos de la palabra del Señor. Cómo esta iglesia primitiva vivía en una vida poderosa en Dios. Dice el capítulo 5 del libro de los Hechos. Alábelo si usted puede. Y dice el versículo 12 del capítulo 5, dice: y por la mano de los apóstoles hacía muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una vez yo, hermanos, estaba nuevecito. Yo empezaba en las cosas de Dios, pero pasaba orando y pasaba ayunando. Yo sin saber que era ayuno, pues me metí a ayunar, pues. Nadie me había enseñado, pero me apartaba los días para ir a buscar a Dios.
Un día son las 8 de la noche, me acuerdo que a dormir íbamos, porque allá uno se acostumbra a dormir temprano. Cuando llega una muchacha y me dice: hermano Iván, vaya a orar por mamá. Me dice: mamá está enferma, está grave. Esa hora me levanté y me fui tocando unos ancianos, unos hermanos: vamos, vayan conmigo. Y cuando llegamos allá nos tiramos de rodillas todos porque pegaba gritos, estaba muriendo de un dolor de cabeza. Y me dicen, y cuando yo estoy orando: Padre, pone tu mano sobre esta mujer. Miren, hermanos, qué importante es la vida del Espíritu de Dios en el cristiano. Y cuando estamos orando, ahí estaba mi suegra conmigo, estamos haciendo una rueda para orar por ella. El Espíritu me dice: levántate y ponle las manos en la cabeza y reprende. Yo no sabía ni qué era eso, porque nunca había visto a mi pastor reprender un demonio, pues. Y me levanto del hincado y le pongo la mano en el nombre de Jesús y ¡bruf! Tiró un montón de basura por la boca y cayó postrada y acostada y se durmió y no se despertó hasta que amaneció. Se fue el diablo que la estaba atormentando. Yo no sabía cómo era eso, pero desde ese día me di cuenta que los cristianos tenemos poder de Dios, y que los cristianos tenemos poder de Dios. Y el poder de Dios no es para los titulados, no es para los que tienen puestos ministeriales. El poder de Dios es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Aleluya. El único requisito que se necesita es que seas, aleluya, cristiano, convertido a Jesús. Entonces para ti es la promesa. El hermano William me contaba ayer que estuvo por la casa. El hermano William Sola, dice él que el otro día fue una campaña por allá, y un cierto predicador que anda por allí, que yo lo conozco, pero yo sé que anda desviado y anda chueco, se manifestó un demonio en aquella reunión y dijo: miren cómo los demonios se manifiestan cuando yo estoy. Y se bajó para ministrarle, pero la sorpresa más grande fue que, aleluya, que fue, hermanos, arrastrado con fuerza para allá, pues. Y otros que andaban con él, y cuando no pudieron, dijo: llévenlo para el cuartito de aquel lado, esta señora, para ministrarle. Y él dice: me di cuenta que era pura mentira lo que estaba hablando. Porque cuando tú andas el Espíritu Santo, tú no tienes, hermanos, que impresionar a nadie. Tú no tienes que tampoco llamar la atención de nadie. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, se muestra, se sabe. Tienes evidencias que Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios no es pantalla, no es falacia. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. El que Dios dijo: es necesario, dijo Jesús, que yo me vaya. Por eso es que la iglesia primitiva, en medio de la persecución, era poderosa. Pero para eso hay que pasar con Él. Para eso hay que pasar con Cristo. Y usted me pregunta, en esta iglesia, ¿qué ha pasado? Aquí han pasado cientos y cientos de personas endemoniadas, pero aquí Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo, ha sacado los demonios para afuera. Si todas esas personas estuvieran aquí, estuviéramos llenos hasta la calle. Cientos y cientos y cientos y cientos de endemoniados han arrastrado aquí por el poder del Espíritu Santo. Y no es el pastor Abelar. No. Nosotros no tenemos el poder. El poder lo tiene el Hijo bendito de Dios. Levanta las manos al cielo. El Hijo de Dios tiene el poder. Por ahí salen muchos locos que dicen: a mí Dios me usa en liberación, a mí Dios me usa en profecía, a mí Dios me usa, hermanos amados. A nosotros no, a nosotros por misericordia de Dios. Él es el que reprende demonios, Él es el que echa fuera espíritus inmundos, Él es el que sana las enfermedades, porque siempre que Él hace algo, la gloria es para el Hijo de Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y no somos nosotros. Dice que Dios hacía milagros, y la palabra es clara. Dice: Dios, por la mano de los apóstoles, usaba sus manos. Pero ¿quién hacía los milagros? Dios. Aquí no venga a exaltar a ningún hombrecito ni muñeco humano de esta tierra.
El que hace los milagros y liberaciones es Dios. Y eso es lo grande de los apóstoles, que Dios por la mano de los apóstoles hacía muchas señales y milagros en el pueblo. ¿Se da cuenta que no es el hombre? Y la gente anda loca siguiendo personas iluminadas. Allá oyen decir que viene el fulano de tal y sin pedir permiso se van, pues. Como que si el hombre es una fuente de poder, no, hombre, el hombre es un pedazo de hueso y carne y sangre que anda caminando. Pero quien hace los milagros es el Nazareno. El que hace los milagros es el Hijo de Dios. Estamos en una campaña en Norte Carolina. No sé, habían varios hermanos que habían traído un muchacho a la campaña. Y me dijeron, pastor, lo hemos seguido por las redes sociales y sabemos que Dios lo usa para orar por la gente que tiene demonios. Mi hermanito me dice, nosotros no dormimos, nos levantamos en la noche y estamos velándolo porque se quiere suicidar y sale corriendo, huye. No hay quien lo detenga, es peligroso lo que estamos viviendo. Pastor, nosotros queremos que ore por él. Y hemos venido a 4 horas desde la otra punta de Norte Carolina. Hemos venido para que ore por mi hermanito, porque nosotros lo seguimos. Yo le dije, malas noticias. Yo ni hago milagros, ni reprendo tampoco demonios. El que lo hace es el que me llamó a mí, pues. Si ustedes vinieron para que Jesús liberte a su hijo, entonces hablemos. Y me lo pasaron al frente. Le puse la mano, reprendí, no se cayó, porque toda la gente piensa que para que sea libre tiene que caer revolcándose, tiene que caer vomitando, tiene que caer y hacer espectáculo. Ya estuvo. Si eso no pasa, no pasó nada. Estás loco y estás chiflado. La oración tiene poder aunque no se caiga, aunque no se revuelque en el suelo. La sangre de Cristo tiene poder y el poder de Dios no está limitado. Y me dijeron, pastor, ya, llévenselo. Pastor, pero nosotros esperamos que se manifieste así como en la casa lo hace. Tranquilo, no se manifestó, pues llévenselo. Y se lo llevaron otra vez, como amarrado lo llevamos. Y se lo llevaron. Yo me olvidé del asunto. A las 3 semanas cayó la llamada. Pastor Iván, queremos decirles un milagro. Mi hermano lo hemos llevado a muchos lugares por allí, pero no le han podido ayudar. Después de 2 semanas y algo, cuando usted oró por él, cuando cortamos nosotros, un día amaneció, hermano pastor, sin deseo de hacerse daño. Y dijo, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? Aquel muchacho me dijo, volvió en sí. Ahora está libre, está sano. Se gana la vida. Nosotros no sufrimos, no lloramos, no lo desvelamos. Es que el poder de Dios es grande. Jesús es grande. Por eso aquí le damos la gloria a Jesús, al Hijo de Dios, al que murió por nosotros. ¿Se da cuenta que la iglesia primitiva tenía ese poder tan grande que dice Hechos capítulo 5 y versículo 15? Tanto que sacaban los enfermos en las calles. Y dice la Biblia, están aquí los hermanos, y a los enfermos en las calles los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. El poder que había en la vida de esta gente era tan grande, hermanos, y la fe de la gente que se acercaba a ellos, creían tanto que cuando Pedro pasaba la sombra de ese hombre ungido, reprendía demonios. Ahí es donde sale ese coro que dice, y por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero el escritor corrige el texto y dice, pero no era la sombra, ni tampoco Pedro,
Porque Pedro ni la sombra tenían poder, sino que era el espíritu del Nazareno. El espíritu del Nazareno. El espíritu del Nazareno echa fuera demonios. El espíritu del Nazareno saca y echa y reprende el poder de los brujos. El espíritu del Nazareno sana a los enfermos. El espíritu del Nazareno liberta a los endemoniados. El espíritu del Nazareno, hermano, cambia a todos los que están atados por el diablo. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Ese es el que tú debes de pedirle en esta tarde. El espíritu del Nazareno. El espíritu del Nazareno, ese es el que tú necesitas que esté sobre ti. Porque me voy a atrever a decir que la iglesia primitiva empezó con una persecución y la iglesia de Cristo va a terminar con una persecución masiva. Y ya viene, ya está en la puerta, está a la vuelta de la esquina. Hermanos, esta nación americana se va a llevar la sorpresa más grande de su vida si se mete con Dios y si se mete con su palabra. Vienen los tiempos más difíciles para el cristianismo, donde pastores van a llevarlos presos por decir homosexuales, donde pastores van a ir a pagar años y años de prisión por levantarse contra el pecado, hermanos, de sodomía y de maldad en esta nación americana. Todo eso está a la vuelta de la esquina. Pero cuando mayor persecución hay, la iglesia aprende a depender de Dios. Porque los discípulos, cuando muere Esteban, muchos fueron esparcidos por todos los lugares, y empezó un individuo llamado Saulo de Tarso, que era el motor de la persecución que Dios usó. Porque a este individuo lo usó Dios de dos maneras. Lo usó antes y lo usó después cuando se convirtió. Porque antes, pastor, era un instrumento del diablo, sí, pero hasta los demonios son usados por Dios. Porque este es el que entraba casa por casa y arrastraba a los cristianos y los llevaba al padrón. Este lo usaba Dios, aún en su maldad. Era un instrumento malvado, pero lo usaba Dios, porque fue cuando la iglesia empezó a predicar el evangelio. La persecución, en vez de hundirnos y matarnos, la persecución nos hace mejores cristianos. La enfermedad, cuando te llega al cuerpo, te hace mejor hijo de Dios, te hace mejor predicador, te hace mejor cristiano. Levanta las manos al cielo. Cuando la enfermedad te llega, cuando el problema familiar te llega, cuando los hijos son atacados por el diablo, te hace mejor orador. Aprendes a orar de rodillas. Aprendes a buscar la gloria de Dios en tu vida. Cuando la persecución llega, mejores cristianos nos volvemos. Vaya a ver al cristiano sin persecución. Muerto vive espiritualmente este elemento. El culto hace tiempo que empezó. Allá aparece ese pedazo de carne. Cuando ya tiene 15 minutos, 20 que el culto arrancó. Pero eso es porque vive una vida en la carne podrida. Vaya a ver otros que aparecen al mes y no les da vergüenza llamarse cristianos. Usted no es cristiano, usted es un vagabundo. El cristiano se congrega todo el tiempo. A mí no me venga diciendo cristiano usted que a los 3 al mes, a los 15 días, a los 20 aparece en la iglesia. Usted es un vagabundo. Escúchenme, pónganme las cámaras. Es un vagabundo. Pero un cristiano verdadero, genuino, se congrega, se llena del Espíritu Santo. Dios lo ministra. El Espíritu de Dios está sobre él. El que está lleno del Espíritu Santo y que es cristiano verdadero. No me venga diciendo que usted es cristiano si usted no se congrega. Usted puede decir lo que usted quiera. Y como en América tenemos libre expresión, diga lo que quiera. Pero yo le digo que es un vagabundo. Los cristianos verdaderos
Si un hijo se enferma, le dice a la mujer, váyase usted o me voy yo. Uno se queda con los escuincles y el otro se va a llenar del Espíritu Santo a la iglesia. No, que yo no quiero ir, es que es una orden, se va a buscar a Dios. Y yo me quedo aquí, le dice el hombre que es hombre. Hermanos, es que así se habla, pues. Sabe Dios que no miento. Cuando mis niños estaban pequeños, en portabebés, en ayunos y en vigilia, hasta que amanecía la vigilia, y hasta que el ayuno, hasta la hora que fuera, ahí estábamos con mi esposa los dos, buscando a Dios. Hoy en día tenemos un montón de matrimonios, hermanos, inservibles, y hombres que andan pantalones que hay que ponerle faldas, hay que cambiarle el pantalón, hermanos, la falda de la vieja que se la pongan ellos. Porque eso es lo que estamos viviendo. La gente se enoja con el pastor Iván, pero eso es lo que estamos viviendo. Hermanos amados, la iglesia primitiva era una iglesia tan poderosa que dice la Escritura que cuando empieza la persecución se fueron a otras ciudades huyendo de la persecución, pero no fueron a encerrarse. Después de la muerte de Esteban, el primer mártir, la palabra seguía divulgándose. Saulo seguía asolando la iglesia y Felipe se va para Samaria. Y en Samaria se llena y se enloquecen del evangelio. Porque el evangelio parece, hermanos amados, pero el evangelio tiene una similitud con la locura, pues. Porque cuando a alguien se le mete Dios por dentro, para el mundo está loco, para el mundo está, hermanos, chiflado, para el mundo está demente, pero esa es mentira del diablo. Para el mundo puede estar lo que esté y que se asimile como que está loco, pero está más cuerdo que nunca, porque ahora ya no se droga, ahora ya no se emborracha, ahora ya no tiene otra mujer, no tiene otra vieja, solo tiene su esposa que Dios le ha dado. Ahora está diferente. Yo siento el poder de Dios en esta tarde. Ahora la presencia de Dios lo ha llenado, lo tiene poseído el Espíritu Santo. Dice un hermano que le dijo a la esposa cuando la miró que lloraba, que danzaba, dijo, vaya, pues se enloqueció esta. Hoy sí se enloqueció, estaba más loca, esta estaba loca, pero hoy sí se remató. Porque cuando el Espíritu de Dios llega, hermano, yo he llorado en la presencia de Dios. Cuando yo me convertí, yo lloraba a las noches y le decía, bautízame. Y le lloraba en la mañana y le decía, bautízame. Y le lloraba en la noche, hacía vigilia, amanecía en ayuno, seguía vigilia, amanecía en ayuno. Señor, bautízame. Yo necesito sentir ese poder que dice el pastor, ese poder que dice el evangelista, ese poder, Señor, que transforma. Hay gente que lleva años y no lo ha sentido. Hasta que amaneció, me agarró en la noche, hasta que amaneció, me soltó. Desde ahí para acá cambió todo. A mí no me importa si el hijo, el padre, el tío, el hermano, la mujer no quieren servir a Dios. Hermano, yo sirvo a Cristo. A mí no me detiene nadie por misericordia de Dios. Porque este camino me lo enseñó Jesús hace muchos años. Por eso es que la persecución de la iglesia primitiva le cambió el rumbo a los cristianos. Voy a orar para que a unos aguados que tengo en esta congregación les venga un aguijón, hombre, de parte de Dios. Pero que aprendan a amar a Dios, que eso es lo más importante. Un hermano me dice, pastor, ore para que Dios me quite este aguijón. No, hombre, que te lo deje ahí un poquito más adentro, para que aprendas a amar a Dios más todavía. Lo necesitas. Lo necesitas. Porque cuando le dice, uy, el alta presión, que es un enemigo silencioso, uy, lo tienes, pero hasta el copete. Ay, hermano, no voy a comer arroz. Pero el susto solamente le dura unos días. A los días que los hermanos levantaron una buena barbecue, como dice un señor que viene conmigo, se le olvida, se quiere comer hasta las 2 arrobas que los hermanos hicieron. Porque solo es un momento. Un primo de mi esposa que ya falleció,
El doctor le dijo, si sigues comiendo así como estás comiendo, te vas a petatear. Y ese hombre era crudo y recto para decir las cosas. González, un mexicano allá en Dover. Ese era recto, ese andaba con tonteras. Te vas a morir, hijo del diablo, le dijo en otras palabras, te vas a morir. Si sigues tragando cervezas y tragando comida, así como tragas como perdido, te van a enterrar pronto. Y entonces un día paró unos meses y dejó de comer así como comía. Y después un día lo encontré comiéndose una charola pero llena de... Y le digo, oye, ¿y que no me dijiste que el médico te había prohibido? Me dijo, ese viejo que se vaya al diablo. Prefiero, me dijo, morirme hartando. Me dijo que morirme de hambre, mejor me muero así. Cabal, como él lo pidió. A los días se murió. Por eso es que dicen que hay amores que matan. Amaba tanto la comida que lo mató. Así muchos cristianos que están aquí, ¿cuántos levantan las manos al cielo? Por eso es que cuando, hermanos amados, cuando vino la persecución contra la iglesia, Dios usó un instrumento del diablo llamado Saulo de Tarso. Empezó a perseguir a los cristianos, pero el evangelio siguió propagándose. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia no estaba muerta, la iglesia estaba viva. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. La iglesia estaba revestida del Espíritu Santo. La iglesia tenía vida en el Espíritu Santo. Lo que hay en el evangelio no hay en el mundo, mi amigo. Gente que me mira, por eso es que los cristianos en el evangelio sufrimos. En el evangelio nos vienen ataques, sí señor, pero nos gozamos más que sufrir, porque la prueba se vuelve un gozo, porque la enfermedad se vuelve un gozo, porque hermanos la persecución se vuelve un gozo, porque la presencia de Dios es un gozo. Levanta las manos al cielo. Eso es lo que la iglesia necesita, el gozo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo decía, aleluya, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Alábalo, levántale las manos al cielo. Tremendo. Cristo vive. Por eso una vez cuando Felipe, no voy a parar aquí, voy a seguir con el libro de los Hechos. Tranquilo, que voy a predicar varios temas aquí. Cuando Felipe se va a Samaria y empieza a predicar el evangelio, los samaritanos estaban endulzados por un loco llamado Simón, que se hacía llamar por un grande. Y Simón con sus artes mágicas los engañaba a la gente. ¿Cómo le gusta que lo engañen? Aquí no le gusta porque somos muy rectos y porque somos muy golpeadores. Pero se va a una iglesia de esas a donde le dice a la mujer en minifaldas el pastor, sierva del Altísimo. A la gente le gusta que le engañen. A donde tienen ministerio de danza, donde salen unas viejas bailando. A la gente le gusta ver esas caderas moviéndose. Y ahí es donde le gusta estar, pues. Pero cuando llega una iglesia de estas y el pastor les reprende el pecado, se molestan. Salen enojados, empleitados. Hermanos, salen enojados. Usted se puede enojar y yo voy a comer tranquilo, salir de aquí si Dios me da vida. Tranquilo. Alaba lo que él vive. Por eso es que cuando Felipe llega a Samaria, y Samaria estaban enrolados y estaban engañados por un loco llamado Simón, que se hacía llamar un grande entre los hermanos. Pero cuando llega Felipe, todas las artes mágicas que tenía aquel engañador se le truncaron, se le fueron al suelo, porque la gente dejó de seguirlo y se dio cuenta que buscaban a aquel que había llegado con una vida de estilo diferente. Se da cuenta, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es transformación de vida, es cambio. Cuando llega Felipe, toda la gente dejaron a Simón y le dijeron, ya no nos importa mirarte ni escucharte moviendo babosadas y locuras que estás haciendo. Se iban a oír a Felipe porque Felipe les predicaba a Jesucristo y el Espíritu Santo estaba sobre Felipe. Entonces cuando Simón mira aquello, se da cuenta y Simón dice, el poder que anda yo no lo tengo. A mí me dijo un brujo una vez, mire, me dijo, nosotros, me dijo, los Rosacruces tenemos poder
para poder, me dijo, matar y hacer daño a cuantos nosotros queramos. Y yo le dije, inténtelo conmigo a ver qué pasa. Le doy permiso para que lo haga. Le dije, no se vaya a quemar tratando de hacer brujería contra este siervo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Empezaron los ojos a virársele. Levanta las manos al cielo. Porque el evangelio no es manipulación. El evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para vida eterna. El evangelio es poder de Dios para los perdidos. Aquel brujo me dijo, no, con usted yo no puedo. Entonces le dije, el Dios que yo tengo sí puede con el Dios contra el Dios suyo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Ese es el Dios todopoderoso. Levanta las manos al cielo. Porque Cristo tiene poder. El diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia, el capítulo 8 de Hechos, y con eso termino, versículo 7 en adelante. Hechos 8, 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, son espíritus de demonios, salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Había gozo. Cuando llega Cristo, se van los demonios. Se van los demonios de la casa. El viejo que se mete los traguitos cuando llega a Cristo y se convierte, dejó de tragar alcohol. La vieja magallera cuando llega a Cristo, hasta el rosario lo tiró a la basura. Cuando llega a Cristo, se van los demonios para afuera y la gente se llena de gozo. Versículo que sigue. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, antes que llegara Felipe, pues. Y había engañado a gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, porque al diablo le gusta mucho eso. Que la gente diga, uy, hombre, ahí va la última Coca-Cola del desierto. Hasta los mismos cristianos, cuando han perdido hermanos, la dirección de Dios, les gusta que digan, ahí va la lumbrera. Este tipo estaba tan, hermano, acostumbrado a alimentar su ego, que le gustaba que la gente dijera, ese es un grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, o sea que a todos se los habían enrolado, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero miren esto, qué diferente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, usted no vaya a exponer sus verdades físicas cuando llegue y le diga a la gente, mire, yo soy un hombre para acá, yo soy un hombre para allá. ¿A quién le importa saber eso de ti, pues? Llega a predicar el evangelio, porque el evangelio es el que cambia. Y todos empezaron a escuchar el evangelio del reino, y aleluya, del nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el brujo. No sé si por pantalla o por qué, o por pesquisón, pero llegó para ver lo que se estaba haciendo. Y estaba siempre con Felipe y viendo las señales, grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Simón se había vuelto admirado de lo que estaba pasando. Es que los brujos saben que el poder que tienen ellos es nada al poder de Jesucristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, porque los samaritanos creyeron al poder del evangelio. A mí me invitó una familia que fuera a la casa y que orara por su hija. Y yo me fui. Lo pensé para ir, pues yo ahora soy bien escéptico para eso.
Porque a la gente se les va y se les ora. Y después que se les ora y se les va el chamuco, como dice una hermanita que se llama Sandra Chacón, y se le ve el chamuco, después se olvida. Hasta los locos se hacen cuando le dicen, ¿por qué no fue al culto? Que perdí la dirección. Y entonces me fui, pues. Y cuando llego allá, hermanos, nos damos cuenta que las familias no están, sino que se fueron por ahí, pero rápido llegó una corazonada a mi corazón. Y me dijo, se fueron a buscar brujos. Pidieron ayuda de Dios, pero creyeron más a lo que los brujos hacen. Mire cómo es la gente de ignorante, que el Señor los reprende a estos hijos del diablo. Se van a los brujos. ¿Y qué van a hacer a los brujos? A que los destucen, pues el brujo les saque el dinero, este hijo del diablo, y los deja pelados. Y siguen con los mismos demonios encima. Pero a la gente le gusta ser engañada. Por eso es que Simón se quedó admirado y dijo, no hombre, lo que este anda, yo no lo ando, dijo Simón. Este anda poder de Dios en su vida. El poder de Dios es distinto. La iglesia perseguida, pero es una iglesia poderosa. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Póngase de pie conmigo. Eso es lo que necesitamos, el poder de Dios. Pónganse de pie, levanten sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo la iglesia. Porque Cristo tiene poder para cambiar. Cristo tiene poder para sanar. Cristo tiene poder para echar fuera al diablo. Cristo tiene poder para hacer libres las personas. Cristo tiene poder para transformar las vidas de los seres humanos. En este momento voy a abrir el altar para alguna vida que necesita a Jesús y que quiere venir a pedir perdón aquí en el altar y que quiere unirse conmigo para que Dios lo perdone, para que Dios perdone tu vida. Camina, ven a Jesús.